Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Entonces, vamos con ejercicios. 1. Durante la fotosíntesis se utiliza dióxido de carbono para sintetizar compuestos orgánicos. Este proceso solo ocurre si la planta ha estado recientemente en presencia de luz, si la planta ha estado recientemente en ausencia de luz o en las membranas internas en el cloroplasto. ¿Es o son correctas? Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 3, 1, 2 y 3. ¿Cuál va a ser la correcta? Se quedaron dormidos, parece. Ya llevo 3 respuestas. Cuatro respuestas y tengo una sola correcta. La respuesta correcta es la A. Solo 1, si la planta ha estado recientemente en presencia de luz. Recordemos que no puede ser la 3 porque dice en las membranas internas de los cloroplastos. Dijimos que la fotosíntesis, la primera parte se lleva a cabo en los tilacoides, que es la membrana interna del cloroplasto, pero el resto de la fotosíntesis, la fase independiente de la luz, se lleva a cabo en el estroma del cloroplasto. Por lo tanto, es A solo 1. La 2. El agua con que se riega una planta tiene el isótopo pesado de oxígeno, ¿cierto? O 18. Al cabo de un tiempo, al analizar los productos de la reacción fotosintética, podría verificarse que el oxígeno 18 se encontrará en él. 1. Dióxido de carbono liberado al medio. 2. Aire del ambiente. 3. Almidón formado. ¿Es o son correctas? Solo 1, solo 2, solo 3, solo 2 y 3, 1, 2 y 3. ¿Cuál es la respuesta correcta? Llevo una respuesta. ¿Alguien más? Llevo 2 respuestas. Tres, y son las 3 distintas. Ya, tengo el desempate. La respuesta correcta es la B. Aire del ambiente. Recordar que si el agua que absorbe la planta tiene un isótopo pesado, como el oxígeno 18, el agua se rompe en la primera etapa, dando como resultado, como producto, el oxígeno que se va al aire. Lo que significa que la única parte donde yo voy a poder encontrar este oxígeno pesado es en el aire del ambiente. No en el dióxido
de carbono liberado al medio porque no hay dióxido de carbono liberado al medio. Recuerden que el dióxido de carbono se fija para poder fabricar la molécula de glucosa, mientras que el almidón formado, el oxígeno utilizado proviene de la molécula de dióxido de carbono fijada. No tiene nada que ver con el agua que absorbió la planta a través del riego. Vamos bien ahí. Edu García lleva las dos correctas. 3. En el esquema se representa la relación que existe entre la fotosíntesis y la respiración celular en la célula vegetal. En relación con el esquema, es correcto afirmar que 1. En la respiración celular los reactantes son los productos de la fotosíntesis. 2. La fotosíntesis elabora moléculas orgánicas y la respiración libera su energía. 3. La fotosíntesis requiere energía que es aportada por la respiración celular. ¿Cuál de estas es la correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 1 y 2, solo 2 y 3, 1, 2 y 3? ¿Cuál es la correcta? Llevo a Alfredo Benjamín, Palomita, NN. ¿Alguien más? Otro más para el desempate porque tengo dos respuestas posibles. La respuesta correcta es la C, solo 1 y 2. Bien, chicos. En la respiración celular los reactantes son los productos de la fotosíntesis, sí. ¿Cierto? La fotosíntesis utiliza como reactante el dióxido de carbono y el agua que provienen de la respiración celular. Y en la respiración celular se utiliza la glucosa y el oxígeno, que son los productos de la fotosíntesis. ¿La fotosíntesis elabora moléculas orgánicas y la respiración libera su energía? Sí, también es cierto. Y 3, ¿la fotosíntesis requiere energía que es aportada por la respiración celular? No. La energía fabricada por la mitocondria durante la respiración celular se utiliza para el trabajo que deba llevar a cabo una célula, un ser vivo. El cloroplasto fabrica su propio ATP para el proceso, por lo tanto no requiere del ATP sintetizado durante la respiración celular. Por eso es 1 y 2. La siguiente. ¿Cuál o cuáles es o son consecuencia directa de la destrucción de las granas del cloroplasto? 1. No se realiza la fotólisis del agua. 2. Solo se obtiene glucosa como producto final. 3. Aumenta la cantidad de oxígeno ambiental. ¿Cuál es la correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, solo 1 y 2, solo 1 y 3? ¿Cuál es la correcta? Ahí tengo respuestas. 1, 2, 3, 4. Perfecto. La respuesta correcta es la A. No se realiza la fotólisis del agua. Recordemos que la grana es la estructura del cloroplasto que está formada por los tilacoides. Y en los tilacoides es donde ocurre la fase dependiente de la luz, que tiene como resultado la fotólisis del agua. La glucosa, aquí no tiene nada que ver porque se sintetiza en el estroma, pero si no tengo previamente la fotólisis del agua, no se puede llegar a la glucosa como producto final. Y si no tengo la fotólisis del agua, no voy a poder obtener una mayor cantidad de oxígeno ambiental. Súper bien. La 5. Los productos de la fase luminosa de la fotosíntesis son ATP y NADPH, ATP y NADPH y CO2, NADPH, CO2 y O2, NADPH, ATP y O2, ATP y oxígeno. ¿Cuál es la correcta?
¿Qué pasó, Alfredo Benjamín? Que pusiste un XD. Ya, varias. Perfecto. La respuesta correcta es la D. NADPH, ATP y oxígeno. Esos son los productos de la fase luminosa o fase dependiente de la luz de la fotosíntesis. Súper bien. Le damos la bienvenida nuevamente a la Universidad Mayor, que nos acompaña con su pregunta desafío. En el gráfico se muestra el efecto del tiempo de iluminación y la concentración de oxígeno sobre la actividad fotosintética de una planta. Con respecto al gráfico, es correcto inferir que 1. Si el medio presenta mucha concentración de oxígeno, la actividad fotosintética disminuye. 2. Si la planta pasa más tiempo expuesta a la luz, su actividad fotosintética aumenta. 3. El rendimiento fotosintético va a depender de las horas de luz y de la concentración de oxígeno. ¿Cuál de estas es correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 2, 1, 2 y 3? Es un gráfico y lo que nos pide la pregunta es inferir. Tengo una respuesta. Tengo dos respuestas y son distintas. ¿Alguien para desempatar? NN, no me ayudaste a desempatar, me diste otra respuesta. Ya tengo otra. ¿Alguien más? Tengo dos. Ya. La respuesta correcta, chicos, es la E. Son todas, porque la pregunta nos pide inferir. Entonces, si nos fijamos en el gráfico, tenemos actividad fotosintética versus tiempo de iluminación diaria. Pero en un medio con un 1% de oxígeno y en un medio con un 30% de oxígeno. Entonces, ¿qué podemos inferir? Que si el medio presenta mucha concentración de oxígeno, la actividad fotosintética disminuye. ¿Cierto? Cuando tengo más oxígeno, la actividad fotosintética con el mismo tiempo de iluminación es menor, alcanza una actividad fotosintética menor. Aumenta de todas formas, pero es menor la actividad fotosintética en comparación con la curva en un medio con un 1% de oxígeno. También podemos inferir que si la planta pasa más tiempo expuesta a la luz, la actividad fotosintética aumenta. Hasta ese momento nos vemos una meseta en la curva, por lo tanto podemos inferir que va a seguir aumentando. Y el rendimiento fotosintético va a depender de las horas de luz y de la concentración de oxígeno. Efectivamente, eso también lo podemos afirmar a partir del gráfico, ¿sí? Por eso son las tres. Le damos las gracias a la Universidad Mayor que nos acompaña en las clases streaming con su pregunta de desafío. La 7. Existen diversos factores que influyen en la actividad fotosintética. Al respecto, el siguiente gráfico representa la relación entre la tasa fotosintética, la intensidad luminosa y la temperatura. Entonces, ahí está el gráfico, ¿cierto? Tasa fotosintética versus temperatura. Con respecto al gráfico, es correcto afirmar que A. La tasa fotosintética representa una variable independiente. B. La intensidad lumínica representa una variable dependiente. C. A intensidad lumínica baja y mayor temperatura, la tasa fotosintética es mínima. D. Con alta intensidad lumínica, la tasa fotosintética crece constantemente. D. La temperatura y la tasa fotosintética son inversamente proporcionales. ¿Cuál es la correcta? Ya me respondió Alfredo, que está súper rápido.
¿Alguien más? Ya, NN. León. Tengo 3 respuestas. Sebastián, ¿alguien más? A la 1, a las 2. La respuesta correcta, como bien dicen los chicos, es C. Edu García, te caíste. A intensidad lumínica baja y menor temperatura, la tasa fotosintética es mínima. Pensemos que acá tengo la curva, no alcanzo la curva, esa curva, ¿cierto? Tenemos una baja intensidad lumínica y a mayor temperatura, la tasa fotosintética es prácticamente mínima, ¿cierto? No puede ser la A, Edu García, porque la tasa fotosintética no representa la variable independiente, ¿sí? Y la intensidad lumínica no representa la variable dependiente. Entonces, la respuesta correcta es la C. 8. El gráfico representa el efecto de la temperatura sobre la actividad fotosintética de una planta. A partir del gráfico es correcto inferir que 1. El aumento en la temperatura tiene directa relación con la intensidad lumínica. 2. Existe un valor de temperatura óptimo en donde un valor de temperatura óptimo en donde la actividad fotosintética es mayor, Y 3. Un aumento excesivo en la temperatura afecta a las enzimas que regulan la fotosíntesis. ¿Cuál de estas es la correcta? ¿Solo 1, solo 2, solo 3? 1 y 2, 2 y 3. Mientras piensa, le respondo a Sebastián. Sí, la tasa fotosintética es la dependiente. Depende de la temperatura y depende de la intensidad lumínica. Llevo 2 respuestas. Tres respuestas. ¿Alguien más? A la 1, a las 2 y a las 3. La respuesta correcta es la E. Existe un valor de temperatura óptimo en donde la actividad fotosintética es mayor. Y 3. Un aumento excesivo de la temperatura afecta a las enzimas que regulan la fotosíntesis. No puede ser la 1 porque la temperatura no tiene una relación directa con la intensidad lumínica. Y si la tuviera, no la podemos inferir del gráfico porque no aparece en ninguna parte la intensidad lumínica. Por lo tanto, no podemos deducir porque la pregunta nos pide inferir. 9. Con respecto a las estructuras del cloroplasto, su función y o características, ¿cuál de las siguientes relaciones es correcta? A. En la membrana externa ocurre la fotólisis del agua. B. En la membrana interna ocurre la fijación de carbono. C. En los tilacoides se encuentran los fotosistemas. D. En el espacio intermembrana ocurre el ciclo de Calvin. E. La fase dependiente de la luz se realiza en el estroma. ¿Cuál de estas es la correcta? Esta debería ser instantánea. Tengo 1. ¿Alguien más? Tengo 2, 3, 4 respuestas. La respuesta correcta es la C. En los tilacoides se encuentran los fotosistemas. No puede ser la D. En el espacio intermembrana ocurre el ciclo de Calvin porque el ciclo de Calvin ocurre en el estroma. Jamás mencionamos el espacio intermembrana. Te confundiste solo, Alfredo. La siguiente.
Al marcarse radioactivamente las moléculas de CO2, que son captadas por una planta, ¿en qué elemento y o estructura es posible detectarlo? 1. Proteínas, 2. Glucosa, 3. Pared celular. A solo 1, B solo 2, C solo 3, D solo 1 y 2, E 1, 2 y 3. ¿Cuál es la correcta? ¿Dónde vamos a poder encontrar partes de esa molécula de CO2? Ya llevo 2 respuestas. Edu García y Alfredo. Cami. Uno, 2, 3, 4. La respuesta correcta es la E. No es la B. Es imposible que sea la B. Porque si yo marco radioactivamente la molécula de dióxido de carbono, la planta durante el proceso de fotosíntesis va a fabricar glucosa, pero también va a fabricar lípidos, también va a fabricar proteínas, y esos lípidos y esas proteínas sirven para fabricar todas las estructuras de la célula vegetal. Por lo tanto, lo vamos a encontrar en la glucosa, sí que es evidente, es directo, dentro del mismo cloroplasto. Lo vamos a encontrar en las proteínas, ¿cierto? Porque se fabrican proteínas a partir de esta glucosa. Y finalmente también lo vamos a encontrar en la estructura, que es la pared celular. ¿Sí? Perfecto. Ahora, me hacen preguntas. Tenemos acá. Profe, ¿podría explicar la fase clara y la oscura y sus diferencias? Las diferencias en general, la fase clara o la fase dependiente de la luz requiere de la energía lumínica para romper la molécula de agua y obtener electrones, ¿sí? Mientras que la fase independiente de la luz necesita de estos electrones y de la energía fabricada por esos electrones para poder llevar a cabo la síntesis de glucosa en el estroma. La ubicación también es una diferencia entre la fase clara y la fase oscura. La fase clara ocurre en los tilacoides, la fase oscura ocurre en el estroma. ¿Sí? Ahora me hacen otra pregunta que la voy a mostrar. Si las plantas son seres vivos, ¿significa que sienten dolor igual que nosotros y los animales? ¿Está bien comerlas? Todos los seres vivos tienen algún mecanismo para poder detectar y para poder responder frente a los estímulos. Eso lo vamos a ver cuando hablemos en la mención del sistema nervioso. Importante es que actualmente hay investigaciones que están en curso que hacen referencia a los sentidos de las plantas y a la inteligencia de las plantas. Sería interesante que los que pretendan ser biólogos revisen esa nueva bibliografía porque está bastante interesante. ¿Alguna otra pregunta de lo que tenga que ver con fotosíntesis? ¿O quedó todo claro? ¿Quedamos claritos? Me imagino que sí porque no veo más preguntas. Entonces, la próxima clase vamos a revisar todo lo que tiene que ver con ecosistema. Importante, en esa clase vamos a mencionar todo lo que tiene que ver con el ecosistema, con la composición del ecosistema y con los efectos del ser humano en el ecosistema, que es parte de la mención. O sea, ya la próxima clase vamos a mezclar un poquitito los contenidos para alcanzar a ver, al finalizar la parte del plan común, para alcanzar a incluir clases respecto de la mención, lo que más aparece, ¿sí? Así que nos vemos en la próxima clase. Estudien, hagan ensayos y nos vemos. Chao, chao. Ven,
El camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.